Esa la he predicado en la iglesia donde yo estoy pastoreando. Me presento, hermanos. Me llamo José Agustín López Álvarez. Estoy predicando aquí en la Iglesia Bautista Libertad, aquí en la colonia Jardines, calle Clavel. Y lo he predicado en la iglesia y también en otra iglesia, hermanos, y también quisiera compartir esta enseñanza en este lugar, hermanos. Génesis capítulo 39, póngase de pie, por favor. Vea el capítulo 39, versículo 1. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. El versículo 1 comienzo yo, ustedes el 2. Y así nos vamos, hermanos, para que leamos todos juntos el versículo 23, hermanos. Dice así la palabra de Dios, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Ustedes? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, dice, y había huido fuera. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Todos el 23, no necesitaba atender en la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias, Padre, te damos en este día, mi Dios, porque nos has dado la vida, las fuerzas, la salud, Padre, los alimentos, la ropa. Gracias por todas las bendiciones ya, Padre, recibidas. Y Padre, aún nos bendices en esta noche con las fuerzas y con la voluntad tuya, Padre, de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Mi Dios, rogamos que tú seas el que prediques, que tú seas el que hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Solamente te pido, mi Dios, que uses el sonido de mi voz, Padre, para que mis hermanos puedan escuchar tu palabra y, Padre, y tú puedas obrar poderosamente en nuestros corazones. Sé con nosotros en esta hora, Padre,
Clamamos en tu promesa, Padre, que dice: a donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Sé con nosotros en esta hora, Padre, y habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. En el libro de Génesis, hermanos, encontramos esta historia de la historia de José, hermanos. Para mí es una muy bonita historia, hermano. No sé si usted ha leído este capítulo o o ha escuchado una predicación similar, ¿verdad? Aquí en el capítulo 39 la Biblia nos enseña que Jehová estaba con José, ¿verdad? Este, la Biblia nos enseña que José, hermanos, eh, tuvo en su vida, hermanos, hubo cosas muy similares, le sucedieron cosas similares que a nuestro Señor Jesucristo. Aunque estaban en tiempos, en épocas diferentes, sucedieron cosas muy similares. Y la Biblia nos enseña que no solamente las situaciones, sino que había muchas cosas muy similares, hermanos. Un ejemplo, José tenía un padre rico en Canaán, hermanos. Nuestro Dios, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es rico, hermanos, en los cielos. Él hace su voluntad, él es soberano. La Biblia nos dice que José tenía medios hermanos que lo aborrecían, que no lo querían. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también tuvo medios hermanos que no creían en él. José fue difamado, nuestro Señor Jesucristo de igual manera. José fue vendido por 30 piezas de plata. Jesús fue por 30 piezas de plata. La Biblia nos enseña que José se presentó delante de Faraón para gobernar a Egipto, hermanos, a los 30 años de edad. La Biblia nos dice en Lucas 4 que nuestro Señor Jesucristo comenzó a los 30 años de edad. Y si usted estudia la historia de José, hermanos, de ninguna manera quiero poner a José al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo no hay otro, hermanos, ¿verdad? Pero hubo situaciones, hermanos, muy similares. Cuando usted las estudia, hay cosas muy paralelas que sucedieron. Pero lo que encontramos en este capítulo 39, hermanos, en 5 ocasiones en este capítulo, hermanos, encontramos y Jehová estaba con José. Y yo creo que todos los que estamos en este cuarto, hermanos, el deseo, yo creo, debe ser, hermanos, el deseo de cada cristiano, hermanos, es tener la presencia de Dios en nuestra vida. A veces mucha gente quiere tener más dinero, más cosas, más todo, pero no desea, no anhela la presencia de Dios. Y hermanos, lo que nosotros debemos de anhelar, así como el salmista: mi alma tiene sed de ti, ¿verdad? Es que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 2, dice: mas Jehová estaba con José, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, ¿qué? El egipcio. De igual manera, el versículo 3 dice así: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo que lo prosperaba. La Biblia nos dice que todo, a donde estaba José, hermanos, y todo lo que tocaba, todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Mucha gente quiere prosperar en estos días, hermanos, económicamente, materialmente, pero no como lo dice el segundo libro de Juan, que prospere su alma, ¿verdad? Mucha gente siempre quiere prosperidad material, pero aquí la Biblia nos dice que él prosperaba donde quiera que iba. Y vea conmigo el versículo 5, dice: y aconteció desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y vea, y no solamente a donde estaba él, dice, sea que estaba, la Biblia nos enseña que este hombre era muy fiel, muy leal, muy trabajador, hermanos, y el Potifar le hace mayordomo de toda su casa. Y la Biblia, las escrituras nos enseñan, hermanos, que así todo lo que, a donde quiera que iba José, sea en la casa del egipcio o en el campo, hermanos, todas las cosas que este hombre tuvo eran bendecidas por Dios, porque había en esa casa un varón, hermanos, que tenía la presencia de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que hacía le salía bien, todo lo que tocaba. A donde quiera que iba, hermanos, Dios iba a donde estaba ese hombre. ¿Quién no desearía eso?
Vaya, usted viene a la iglesia, aquí siente la presencia de Dios. Va a su casa, siente la presencia de Dios. Va a trabajar, siente la presencia de Dios. Vea conmigo el versículo 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y ve el versículo 23, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No solamente Dios estaba con él en la casa del egipcio, hermano, sino que también aún en la cárcel, en un lugar incómodo, hermanos. Mucha gente ve la prosperidad de Dios siempre en lo material y siempre en lo bonito. La Biblia nos dice que José, aún estando en la cárcel, allí estaba la presencia de Dios con él. Y Dios le dio gracia, le extendió su misericordia. Eh, Vemos aquí, hermanos, ¿quién no quisiera la presencia de nuestro Dios? Yo creo que todos, todos, todos. Cada vez encontramos hermanos, gente en la calle. Siempre que hablas con una persona, siempre tiene problemas y problemas y problemas y problemas. Y decía un hermano, puras quejabanzas, ¿verdad? Iba a la iglesia y quejar, pero ¿por qué? La presencia de Dios estaba con este hombre. ¿Pero por qué, hermanos? Veamos el versículo 2, hermanos. La primera cosa, ¿por qué Dios estaba con este hombre? Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José, hermanos, estando en Egipto, sirviendo, hermanos, como esclavo. La Biblia nos enseña que él no, en la Biblia nunca no hay ni una referencia que dice que él intentó escapar de Egipto y regresar a gozar de los bienes que poseía su padre Jacob. No, sin en cambio José se quedó en ese lugar sirviendo al Potifar. Yo puedo encontrar en este versículo, hermanos, que José era un hombre humilde, ¿verdad? Un hombre que era humilde. Hoy en estos días, hermanos, se ha malinterpretado lo que es la definición de humildad. Allá en el estado de Hidalgo había una persona que no se bañaba, ¿verdad? Y decía, hermano, es que yo soy humilde. Aquí decimos otra cosa de ellos, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que es humilde porque no se baña. Eso no es una definición bíblica, eso es lo que él piensa que es ser humilde, pero eso no es ser humildad. Hay otra persona que encontré y dice, es que hermano, es que soy pobre. Eh, por no tener riquezas o bienes materiales en esta tierra, hermanos, no nos hace humilde, ¿verdad? Podríamos no tener muchas carencias económicas, hermanos, pero ser muy soberbios en el corazón. Eso no es humildad. La humildad que enseña la Biblia y que podemos encontrar en este hombre, hermanos, es de que José era un hombre humilde y se demostraba o se reflejaba la humildad a través de la obediencia. Una persona humilde se ve en su manera de obedecer, en su manera de obedecer, en su manera de obedecer. El hombre más humilde en este lugar no lo anda proclamando, solamente anda haciendo, está haciendo. No pierda este pasaje bíblico y vea el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nos dice las escrituras de esta manera. Filipenses 2:5. 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva sobre vosotros mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Jesús dijo, soy manso y humilde, y esa mansedumbre y esa humildad te dará descanso a tu alma. La Biblia nos enseña, hermanos, ¿cómo puedo saber que soy humilde, hermanos? En mi manera de obedecer. Nuestro Señor Jesucristo dice que se despojó. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él tuvo que dejar cosas, hermanos, para venir a este lugar.
La Biblia nos dice que él no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Otro día encontré un hermano y va con un colchón. Dice, mi hermano, me voy a comprar un colchón y ahí venía. ¿Cuánto le costó? Le digo. Dice, 7,000 pesos. Y sus cojines y todo le dio, pues qué bueno. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Él sufrió hambre, él pasó lo que es el cansancio, la burla, la agonía, hermanos. La Biblia nos dice que él se despojó de todo lo que estaba en el cielo, hermanos, y vino a tomar forma de hombre aquí, hermanos, en esta tierra, como un siervo, hermano. Y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿verdad? Jesús dijo, el que se humilla será que exaltado, enaltecido. La Biblia nos enseña que este hombre, hermanos, era obediente, era humilde y lo reflejaba en su manera de obedecer, en su manera de obedecer. La Biblia nos enseña que la humildad, una de las bendiciones que tiene la humildad, es de que el que se humilla será exaltado. El libro de Lucas, capítulo 18, acerca de la historia de la viuda, hermanos. La Biblia nos enseña que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será ¿qué? Humillado. Nos dice Salmos 138:6, dice que Jehová él es excelso, pero dice que él atiende al humilde, pero mira de lejos al soberbio. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice igualmente, jóvenes estar sujetos a los ancianos, sumisos, revestidos en humildad, porque Dios da gracia a los humildes y resiste, lucha con el soberbio. Dios no lo quiere cerca. La Biblia nos dice para que Dios nos exalte, dice, cuando fuere tiempo. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor. ¿Cuántos versos nos enseña, hermanos, acerca de la humildad? La Biblia nos enseña, hermanos, que José era un hombre humilde y lo demostraba obedeciendo, no preguntando, ni rezongando, ni criticando. Solamente este hombre se sujetaba a las órdenes que este egipcio le daba. La Biblia nos enseña, hermanos, aquí en este pasaje bíblico, regresa a la historia, hermanos, Génesis vea al capítulo 41 ahora, vea al versículo 41 también. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Las escrituras nos dicen, hermanos, que este hombre estando en la cárcel con la presencia de Dios pudo interpretar 2 sueños, hermanos. Y uno de ellos, hermanos, el copero y todo lo que José les había dicho, hermanos, se cumplió. Ahora, hermanos, el faraón tenía un sueño, hermanos, que lo perturbó. Ya no pudo dormir. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que llaman a José, hermanos. A José a la edad de 30 años se presenta ante Faraón y José le interpreta los sueños. Y le dice, mira, van a haber 7 años de abundancia. Y en esos 7 años de abundancia, cuando te vaya bien, guarda, almacena, porque vendrán 7 años después de necesidad. Y cuando vengan los 7 años de necesidad, pues tú eches manos a lo que ya guardaste. Y la Biblia nos enseña que José le dice a Faraón, busque un varón que administre estas cosas. Y Faraón le dice, ¿qué hombre mejor que tú? Donde está el Espíritu de Dios. Faraón, hermano, se dio cuenta también que ese hombre tenía algo especial, la presencia de su Dios. La presencia de su Dios. Y José en ese día, hermanos, fue hecho gobernador de Egipto, hermanos. ¿Qué hizo Faraón? Dice que le puso un collar de oro. La Biblia nos dice que le puso un anillo en su mano, hermanos, dándole autoridad. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que lo visten con ropas reales. De estar en la cárcel, ahora ser el gobernador de Egipto. ¿Cómo Dios se cumple su palabra? Que Dios levanta al menesteroso, lo saca del muladar para sentarlos con los príncipes. La Biblia nos enseña ahora José como gobernador, hermanos, lo suben en el segundo carro de Faraón
y ponen un pregonero para que vaya pregonando delante de este José, doblar la ¿qué? La rodilla. Vea el libro de Filipenses, hermanos, Filipenses. De ninguna manera quiero poner a José al nivel de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo situaciones muy similares, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ve el verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo, ¿qué? Nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuanto más nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que se humilló, un hombre humilde, hermanos, se humilló. La Biblia nos dice que ahora se pregona por todo el universo, dice que delante de él se doblará toda rodilla, los que están en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Porque Lucas 4:1 dice, y el Espíritu Santo estaba con Jesús. ¿Por qué estaba Dios con Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo estaba con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios estaba con José? Una de las cosas es porque era un hombre humilde. Solamente así. Nosotros tenemos que leer las escrituras, hermanos. Hay cosas que no comprendemos, necesitamos que Dios nos ayude, hermanos. Por eso también es importante venir a la iglesia. Para que lo que usted no puede comprender, Dios le ha dado sabiduría al pastor de este lugar para que usted pueda comprender las escrituras y para que viva por ellas. Y de esta manera Dios, la presencia de Dios pueda estar en nuestra vida. Otra cosa, hermanos, vea el libro de Génesis, capítulo 50 ahora, hermanos. A veces encontramos a hermanos y, ay, hermano, todo me va mal en la casa, me va mal en la escuela, me va mal en el trabajo. Todo lo contrario de José. José, a donde quiera que iba, le iba bien, dice la Biblia. Aún estando en la cárcel, ahí la presencia de Dios estaba con este hombre. Libro de Génesis, hermanos, capítulo 50. Vea conmigo, hermanos, el versículo 15. 50:15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. La Biblia nos enseña, hermanos, que todos en esta tierra, todos, hermanos, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene antes, hermanos, todos vamos a morir. Es una realidad. Mucha gente, ay, hermano, cada vez que usted predica de la muerte, yo siento feo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía que la razón de estar vivo es por causa de las almas. Él decía, es mucho mejor estar con él, pero por causa de las almas es más necesario estar aquí en la tierra. Así debería ser nuestra razón de vivir en esta tierra. La Biblia nos enseña, hermanos, que Jacob llegaron sus días, hermanos, y falleció. Los hermanos de José, al ver que su padre había muerto, sus hermanos dijeron, ahora sí, José se va a vengar de lo que le hicimos. Usted sabe la historia. Y dice, ahora sí se va a vengar. Si no nos hacían nada, José, es porque nuestro padre vivía. Pero ahora de que ya se murió nuestro padre, ahora sí, José, ahora sí se va a vengar. Se va a vengar. Y le dijeron a una persona, oye, tu papá dijo que no les hicieras nada, que perdone su maldad, su pecado y no les hagas nada. Y mientras este hombre estaba hablando, dice que vienen los hermanos de él. La Biblia nos dice que se postran ante José y le dice, tómanos como siervos tuyos. La Biblia nos enseña que José dice, ¿quién me ha puesto como Dios? Los hermanos de José, hermanos, pensaban que José en su corazón estaba silenciosamente, cuando vivía su papá, él estaba guardando, ¿qué? Rencor.
resentimiento y odio. Y los hermanos de José pensaban, ahora ese resentimiento va a ¿qué? Va a salir, ahora sí, ahora vamos a sentir el rencor de José. La Biblia nos enseña, hermanos, por eso estos hombres pues se humillan ante José en esta hora. José, hermanos, José en la historia, hermanos, nos describe que él no les guardaba odio a sus hermanos, no les guardaba odio. Si usted ve conmigo en el versículo 18, viniendo también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él les dice, no tengan miedo, no les voy a hacer nada. ¿Por qué estaba Dios con José, hermanos? Yo creo que una de las cosas por qué Dios estaba con este hombre era que era un hombre que no tenía resentimiento en su corazón. Hace años, hermanos, hace años yo estaba pastoreando una iglesia en el estado de Hidalgo, hermanos. Me invitó un pastor a Tijuana a predicar y, y era un día sábado y muchas iglesias bautistas acostumbran predicar, ganar almas, hermanos, los días sábados. Y hermanos, llegamos y a ganar almas, hermanos. Se hicieron grupos de dos, y ahí yo fui con otros dos jóvenes. Yo en ese tiempo tenía como 20 años, hermanos. Y fuimos a ganar almas. Y hermanos, en esa calle era una calle muy corta, hermanos. Habían pocas casas. Pero a lo lejos, hermanos, había como una chocita, construida con cartón, con plástico, con llantas, con láminas de cartón, con todo lo que se podía. Y había muchos perros, hermanos. Había muchos perros. Y le digo a los jóvenes, alguien vive, dice, pues no sabemos, dice, pues, y uno de ellos dice, yo he visto una señora que anda ahí, sale con todos sus perros. Eran como unos 20 perros, hermanos. Y yo dije, pues vamos, vamos a hablarle a esa mujer pues de Jesucristo. Y llegamos, hermanos, con trabajo, nos acercamos, imagínense acercarse a donde hay 20 perros bien bravos, hermanos. Ya de lejos, buenas tardes, ya la señora, una voz fuerte, se notaba enojada. Dice, ¿qué quiere? Y le decimos, buenas tardes, pues quiero regalarle un folleto. ¿De qué es? ¿Para qué sirve? Mire, tiene un mensaje que habla de un plan, cómo puede usted llegar al cielo y saber. Y dice, me interesa. Y ya calmó a los perros y nos dejó entrar a la choza, hermanos. Allí, hermanos, una pequeña chocita, hermanos, la señora en una sillita, yo me senté en como un bloc, y otros dos jóvenes en una llanta y el otro en un tronco, hermanos. Y hermanos, pues la idea es hablarle a esa mujer de Jesucristo, de que esa persona tiene un problema, a pesar, hay problemas en este mundo, familiares, económicos, materiales, familiares, pero el principal problema del ser humano es de que somos pecadores. Somos pecadores. Y yo le quería testificar a la mujer, ¿y qué creen, hermanos? Me interrumpía. Le hablaba de la Biblia y me interrumpía. Y me interrumpía. Y yo dije, bueno, voy a dejar que hable esta mujer. Y eso fue mi error, ¿verdad? Imagínense una mujer que quería desahogarse, hermanos. Teníamos como 2 horas, como 2 horas, hermanos, nos bombardeó. Yo ya, sinceramente, hermano, yo ya ni entendía lo que nos hablaban. Ya el otro joven ya estaba haciendo dibujos en la tierra y bueno, ya estaban aburridos, hermanos. Ya nos habló y nos contó y nos dijo y bueno, cuando noté que ya le bajó de velocidad a la plática, hermanos, yo dije, ahora voy yo, mis otras 2 horas. Nada más. Y ya empiezo, hermanos, comencé con el plan romano, ¿verdad? Romanos 3:10, ¿verdad? Comúnmente se gana almas con ese versículo. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y le digo, mire, señora, según las escrituras, toda persona en esta tierra, todos somos pecadores.
¿Y sabe lo que me dijo? Yo no. Por lo regular esa respuesta te lo dan los niños. Yo dije, tan grandota y no sabe qué ha pecado. Yo dije, bueno, pues y le digo, ¿y por qué no? Dice, es que yo no soy ratero, yo no soy peleonera, yo no soy empezó a decir unos pecadotes bien escandalosos y que asesino, secuestrador, y empezó a decir pecados muy escandalosos. Le digo, bueno, está bien, pero el pecado no solamente es eso, también el odio, la envidia, el resentimiento, la amargura, la ira, los celos. Y ya se agachó. Yo dije, ya le di algo allí. Ya se agachó y dije, ya. Y le digo, ¿ha fallado con eso? Y dice, la verdad, sí soy pecador. Sí, soy pecadora, dice, así como la Biblia lo enseña. Entonces reconoce que ha pecado ante los ojos de Dios. Dice, sí. Y me responde esto, la mujer, esto, ganando almas no he encontrado otra persona que me ha respondido de esta manera. Me dice, ¿y mi hermana también? Yo dije, bueno, sí es cierto, tu hermana. Yo en mi mente, yo dije, bueno, toda tu familia, la mía. Después, Romanos 3:23, la paga, por cual todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Toda persona somos pecadores y por nuestros pecados, Dios nos dice a Habacuc 2:13 que Dios es un Dios puro de ojos. Dios es un Dios santo. No vive, no convive, no habita con la maldad. Entonces, que nosotros somos pecadores, ¿qué hace Dios con el ser humano? Pues nos aleja. Estamos separados de la gloria de ¿qué? De Dios. El día que muéramos, pues no hay entrada porque nuestras almas son maldecidas por el pecado. Y a la mujer callada y dice, sí es cierto. Dice, soy separada de Dios. Y dice, y mi hermana también. Como que ya no me, ya como que notaba algo en esta mujer. Le leo Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Somos pecadores, por el pecado estamos separados de Dios y por nuestros pecados merecemos la muerte, muerte física y muerte espiritual. La muerte física es de que un día su cuerpo y el mío y de todo ser humano por la maldición del pecado, todos un día vamos a morir por una enfermedad, por un accidente, o porque algo nos pase o nos haga. La muerte no solamente es para la gente mayor o la gente enferma, esa es una idea equivocada. La muerte puede llegar a cualquier persona, a gente rica, a gente pobre. La muerte no hace distinción del moreno y del blanco, del que es delgado y del que está gordito, del que está alto, el que está bajito, el que tiene dinero o no lo tiene. La muerte cuando va a llegar, hermanos, va a llegar, ¿verdad? Va a llegar, sea enfermo o esté sano, si ya llegó la hora, si es la voluntad de Dios, va a llegar. Yo le digo, miren, nuestros cuerpos somos del polvo y al polvo vamos a ir, volver. La Biblia nos dice, pero nuestra alma le dará cuentas a Dios, le va a dar cuentas de todo lo que hicimos cuando estábamos en vida en nuestro cuerpo. La segunda muerte es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo va al polvo, pero el alma va a rendir cuentas al Señor. Y si esa persona murió sin aceptar a Jesucristo como su Salvador, esa alma será condenada al infierno eternamente, separada de Dios. Lo único que podrá sentir en ese lugar es la ira de Dios. Ya el amor y la bondad y la misericordia de Dios ya no lo va a sentir, porque el único lugar donde podemos sentir el amor, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia, es ahorita que estamos vivos. Ya muriendo y usted no aceptó a Jesucristo, lo único que va a sentir de Dios va a ser su ira en el infierno. Y las escrituras y ya le hablé a esta mujer del plan de salvación y, y le digo Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Y dice, no, pues sí merezco irme al infierno. Y usted sabe, imagina qué me dijo mi hermana también. Ya como me interrumpía otra vez, le dije, oiga, ¿por qué tanto quiere? Yo dije, tanto quiere a su hermana.
¿Por qué tanto menciona a su hermana? Dice, no, joven, tenía 20 años. Los otros tenían 17, otro creo que tenía 15. Ustedes apenas están saliendo del cascarón. No van a entender lo que me ha pasado. Y uno de los jovencitos dice, hemos escuchado cosas bien feas, dice. Ya la señora pues se anima, imagínense, nos contó su parte de su vida. Esta mujer, hermanos, conoció a un hombre, un ingeniero trabajaba en las plataformas de Pemex, hermanos. Ganaba bien el ingeniero, viajaba de ciudad en ciudad, imagínense la comodidad que esta mujer. Pues no se casó con ese hombre, ¿verdad? Pues se hizo como lo conocemos aquí, como su amante, ¿verdad? Pero la mujer se acostumbró con el ingeniero, pues las riquezas, las casas, los lujos, los viajes. Y un día esta mujer, su hermana le dice, oye, pues voy para allá, recíbeme allá donde vives. En menos palabras, yo ya no me acuerdo muy bien la historia, hermanos, que su hermana le quita al ingeniero. Y a esta la sacaron, por eso estaba en la choza. Y era una mujer blanca, empezó a poner color roja, hasta de coraje lloraba. Yo dije, ahorita nos voy a morder. Dije. Pero estaba enojada la señora. Le dijo, mire, no, yo no puedo perdonar a estas personas. Tengo tanto odio y tanto dolor en mi corazón. Y me dice, ¿y qué dice la Biblia del perdón? Le leí unos versos, Colosenses 3:10, varios versos acerca del perdón. Si tú no perdonas las ofensas de los hombres, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, perdona nuestras ofensas también como nos perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, no, la verdad no. Dice, yo prefiero, ¿sabe lo que me dijo? Yo prefiero irme al infierno antes que perdonar. Y otra vez seguimos el tema del infierno, ahora con más a profundidad. Y dice, no, prefiero irme a ese lugar antes de perdonar. Yo entendía a esta mujer no tenía a Cristo, por eso había tanto odio en su corazón. Yo entendí la vida de esta mujer. Pero qué triste, hermanos, que así hay muchos cristianos también. Que ya dicen haber conocido a Jesucristo y tanto odio tienen en su corazón. Odian al papá, a su propia madre, a su propio padre, a sus propios hijos, a sus vecinos, a sus hermanos. Tanto odio, tanto resentimiento en su corazón. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque era un hombre que perdonaba. ¿Cree que Dios pueda estar habitando con este hombre con tanto resentimiento? Pues no, tanto odio, tanta amargura. Cuando todos recibimos ofensas en este mundo, hermanos. Así como hay heridas en nuestro cuerpo, si usted no se atiende, pues entra una infección y después es más difícil curar. Y si es diabético, pues usted sabe. En el alma igual hay heridas que lastiman nuestra alma, pero solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da la sanidad a esa herida, a esa alma, ¿verdad? Y usted puede perdonar porque Dios pone el querer como el hacer. Usted quiere cambiar. Y la Biblia nos enseña que mucha gente dice, te perdono, pero no te quiero ver. No, eso no es perdonar también, porque lo ves y otra vez sientes esa espinota en el corazón. La Biblia nos enseña, hermanos, por qué Dios estaba con José, porque era un hombre que había aprendido a perdonar. Jesús decía en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate, hermanos, tan solo con dos. ¿Quién cumple esas dos, hermanos? Humilde y perdonado. No solamente eso, hermanos, quiero que veamos nada más tres, hermanos. Vea el capítulo 45. Vea el capítulo 45 del libro de Génesis. Otra cosa que podemos saber de José, nos dice en el versículo 5. Ahora pues, si está conmigo, Génesis 45, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación vendida me envió Dios delante de vosotros. Vea el verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad
sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, no le dice por su culpa, y no empezó a echar culpas, no empezó a golpearlos, oigan, azótenme estos. No, cuando José se dio a conocer, hermanos, dice, no les pese en su corazón lo que me hicieron. ¿Sí nota esas palabras, hermanos? Dice, no les pese lo que ustedes me hicieron. Dice, porque ustedes no me enviaron a Egipto. Dios me trajo, ¿qué? A Egipto. ¿Sabe qué comprendemos con esas palabras? Que este José había comprendido la voluntad de Dios. Que todo lo que le pasaba a él no era por los hombres, sino porque Dios estaba dentro del plan de Dios, hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, está dentro del plan de Dios. Nada hay por casualidad ni accidente. Todo tiene un propósito, hermanos. Hay cosas, hermanos, hay cosas que no son muy agradables. José tuvo que ser separado de su familia. Tuvo que pasar años en la cárcel, hermanos. Tuvo que pasar como esclavo, como siervo en Egipto, hermanos. Pero él comprendió que todo lo que le pasaba en su vida era parte del propósito de Dios. Era el propósito de Dios, era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. Imagínate, hermanos, no era agradable ser separado de su padre. No era agradable estar en la cárcel, que lo difamaran, que estuviera como esclavo en la cárcel, hermanos. Pero él sabía que era así el plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La voluntad del Padre para su Hijo es de que viniera a esta tierra, pasara hambre, frío, calor, cansancio, burlas, la muerte, la cruz, hermanos. Pero el plan de Dios para ellos no terminó allí, hermanos, sino que seguía adelante, hermanos. Que Jesús resucitó y a través de porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, usted y yo estamos gozando la palabra de Dios en esta noche, gozando de plena salvación. José, hermanos, tuvo que pasar eso y por la voluntad de Dios fue el gobernador de Egipto. Y fue la voluntad de Dios. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, hermanos, no es casualidad. Yo quiero darle un breve testimonio. Hace años, cuando estudiábamos, eh, terminamos el 2007, ¿verdad? 2007, no sé. Quedé yo un año más, un año más de servicio en la iglesia, en el Instituto Bíblico. Y había un misionero en Bolivia, hermanos. Se llamaba Fidel Silva. Siempre él decía, cuando termines, y si quieres, ayúdame a establecer iglesias allá en Bolivia. Vamos a hacer un equipo, vamos a ganar almas, vamos a hacer esto. Y bueno, ya uno hace su plan, ¿verdad? Y hermanos, ya graduamos. Pues la idea, pues, vamos a arreglar papeles. Yo ya tenía mi pasaporte, yo ya viendo, pues, toda la documentación para poder ir. No, si usted me conoce más tiempo, hermanos, hace años yo pasé un accidente en una microbús de la iglesia donde servíamos. Y todos los trámites se detuvieron. Ya no pude arreglar más documentación. Todo eso se detuvo. Y mientras las audiencias y todo, las firmas y venir allá, hermanos, fuimos a predicar a Tlahuelilpan el 3 de octubre, 2007, en ese año. Bueno, si no fui a Bolivia y fuimos a predicarle a una familia de Cristo allá en Hidalgo. Y hermanos, y allá se comenzó una iglesia. 2 años después, una iglesia en Mixquiahuala. ¿Qué puedo decir con eso, hermanos? A ver, nuestros pensamientos no son como las de Dios, nuestros pensamientos no es lo mismo como Dios piensa, hermanos. Dios dice, mira, mi voluntad es de que se predique el evangelio, pero no donde tú quieres ir. No donde tú quieres ir. Y hermanos, y aquí, gracias a Dios, estamos predicando aquí en Chalco, hermanos. A veces tienen que pasar momentos difíciles, pero podemos saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, no es muy fácil. Imagínate, hermanos, ¿a quién le gustaría tener cáncer? Un accidente, la muerte de un familiar, pérdida de un miembro del cuerpo. Nadie, hermanos. Pero la pregunta es, si fuera la voluntad de Dios, ¿la aceptamos o renegamos? José la aceptó, así como vino. Y él no le echó la culpa a sus hermanos, sino que dijo,
Dios me trajo para preservarles la vida. Aquí estamos en esta noche, hermanos, gozando de estos 6 años en esta iglesia, hermanos, porque esta iglesia tiene un propósito de que la gente sea salva, hermanos. Amén. Tal vez no están las cosas como pensábamos o como queríamos, hermanos, pero sí podemos saber que estamos dentro de la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, dice que es agradable y perfecta. No, a veces no son las cosas como nosotros queremos o como pensamos que van a suceder, sino que solamente Dios que nos usa, hermanos, es agradable y perfecto. Jesús dijo en la oración Mateo 6, cada vez que ora dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que decía, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero a veces decimos, Señor, pero que se haga mi voluntad. No, que Él se haga su voluntad. Y aún en el huerto del Getsemaní, antes de ser crucificado, Él oraba, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eran hombres, hermanos, que tenían la presencia de Dios, que tuvieron que estar en lugares difíciles, hasta incómodos, hermanos, pero sabían que estaban dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Para que nosotros podamos seguir siendo de bendición al lugar donde estamos predicando, hermanos, tenemos que aprender eso. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús cuando resucitó, no inmediatamente ellos fueron, sino que pasaron todavía 40 días, hermanos. Y todavía de que Jesús se fue, hermanos, estuvo 40 días en esta tierra, Jesús le dice, todavía quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Después, hermanos, se llega la fiesta del Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo los llena y ahora sí comenzaron a predicar la palabra de Dios por todo el mundo. El propósito de esta iglesia, hermanos, nuestro deseo es que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Pero para que esté la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que ser humildes, aprender a perdonar, porque es fácil decir, pero cuesta. Pero cuando tú aprendes a perdonar, Dios te da esa paz, te da esa libertad en tu alma y aceptar la voluntad de Dios. Y así de esta manera, hermanos, podemos seguir alcanzando las almas para Cristo, hermanos. Tú y yo somos resultado de 120 misioneros, hermanos. Jesucristo puso los fundamentos y estos 120 misioneros salieron y predicaron en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios usó a hombres, dos monjes católicos, Casiodoro de Rey y Cipriano de Valera, hermanos, para traducir el hebreo griego al español. Pues tenemos nuestra Biblia Reina Valera, su traducción 1960. Ahorita estamos disfrutando de la palabra de Dios, hermanos. Pero hombres atrás, hermanos, en el pasado, tuvieron que sufrir, tuvieron que batallar, tuvieron que pasar necesidades, pasar enfermedades, dolor y muerte algunos, para que tú y yo, hermanos, estamos en esta hora gozando de la palabra de Dios. Hermanos, póngase de pie, vamos a orar. Quiero dejar la invitación a mi hermano José y felicidades en estos 6 años de esta iglesia. Nadie viendo, todos ojos cerrados, vamos a orar. Dios, pues tu palabra ha sido predicada. Bendiga la invitación. Hermano, hermana, amigo, amiga, se ha predicado la palabra y aprendimos 3 ejemplos de José de por qué Dios estaba con él. 1, humildad. La humildad no tiene que ver con su economía, con su linaje, o de dónde venga, o de dónde es usted. La humildad tiene que ver cómo se ve usted en comparación con los demás. Cristo fue humilde. Cristo se humilló. ¿Usted perdona?
A todos nos han agraviado, nos han ofendido, nos han lastimado. Y eso es inevitable. Pero ¿cómo reacciona usted? O más aún, ¿cuánto rencor usted guarda en su corazón? Escuchamos este terrible testimonio de esta mujer que prefería irse al infierno que a perdonar. Y amigo, amiga, la gente que habla así no sabe ni lo que está diciendo. Para eso Cristo vino al mundo a morir en una cruz para salvarnos del infierno. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de sufrir la ira de Dios. Y acepte la voluntad de Dios. Usted está donde está porque Dios lo ha querido. Usted ha tenido la vida que ha tenido porque Dios se la ha permitido. Usted ha sufrido, usted ha pasado por circunstancias difíciles, porque Dios en su infinita sabiduría así lo ha querido. La cuestión es cómo reacciona usted. Y por último, lo más importante, crea usted en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, para la salvación de su alma. Estamos terminando de orar, pero al salir de este lugar, al tener ahorita nuestro convivio, no se olvide de estas palabras. Cristo murió en una cruz para que sus pecados sean borrados, usted sea librado del infierno y tenga la bendición de la vida eterna. Padre Dios, gracias por este tiempo. Bendiga la invitación y ponemos los resultados en tu mano. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.